Buenas noches, mi nombre es Jesús Daniel Vázquez Díaz y en esta oportunidad voy a hablar de los factores que influyeron en la crisis política de Perú entre los años 2016 y al 2020. Durante esta época el Perú vivió una de las más grandes crisis políticas que se hayan escuchado en la historia de este país, de toda su época republicana. Esta crisis política trajo bastante atraso y dejó al país rezagado. Y esto principalmente por los conflictos y la constante lucha entre el poder ejecutivo y el poder legislativo, que trajeron como consecuencia la falta de reformas en las instituciones del país. Pero esto no solamente fue por el pleito entre estas dos instituciones o entre estos dos poderes del Estado, sino que también se le añadió a ellos los casos de corrupción que nacieron. Recordemos que en esa época a nivel mundial se desató bastante el tema de Odebrecht, el caso Odebrecht, que incluía dentro de ellos a varios expresidentes del país y líderes políticos importantes del Congreso dentro de este caso Odebrecht, un caso inmenso de corrupción. Pero, ¿qué es y cómo es que llegamos a nosotros a este nivel de problema, de crisis en este país? ¿Y qué cosas podemos rescatar de este periodo para no poder o para no volver a repetirlo en el futuro? Uno de los principales factores de esta época, de esta crisis política, fue la falta de unión entre el poder ejecutivo y el poder legislativo, la no capacidad de encontrar un camino o una sola dirección para el país. Vivían en constante pleito político, el Congreso presentaba una ley y el Ejecutivo lo observaba, el Poder Ejecutivo también quería hacer una reforma que beneficie al país y el Congreso lo observaba y era un pleito de nunca acabar. Parecía que era un pleito prácticamente de egos entre el Ejecutivo con la mayoría del Congreso. Y este pleito se ve reflejado cuando, por ejemplo, Pablo Kuczynski fue intentado de vacar en varias oportunidades. Le intentaron vacar a Pedro Pablo Kuczynski porque lo acusaban a Pedro Pablo Kuczynski de haber recibido sobornos en el periodo cuando él era ministro de Economía en el gobierno de Alejandro Toledo. Entonces lo acusaban que él no tenía la capacidad moral de dirigir el país y el Congreso lo quiso vacar en varias oportunidades. Luego Pedro Pablo Kuczynski agarra y indulta a Alberto Fujimori, pero luego se salen videos donde Kenji Fujimori, el hijo de Alberto Fujimori, decía prácticamente que habían hecho un arreglo bajo la mesa para poder llegar a ese indulto, a cambio de, o sea, prácticamente favores políticos. Entonces, en estas circunstancias, Kenji Fujimori, que era uno de los líderes políticos en el Congreso, termina siendo expulsado del Congreso y Pedro Pablo Kuczynski, que ante tanta evidencia de estas cosas, decide dar un paso al costado a lo que le sucede en el cargo su segundo vicepresidente, que es Martín Vizcarra. Pero desde ahí vemos estos conflictos entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Y esto por ejemplo, se refuerza cuando Martín Vizcarra decide disolver el Congreso. Entonces se va contra un poder del Estado escogido por el pueblo, lo disuelve. Y luego Martín Vizcarra también es vacado por el otro Congreso que escogió. Entonces había un pleito durante esa época entre Poder Ejecutivo y Congreso que prácticamente no beneficiaba a la gobernabilidad, a la estabilidad del país. Otro de los factores importantes fue la corrupción. La corrupción carcome la estabilidad política, carcome las instituciones. Muchos de los presidentes, como mencioné en su momento, estaban involucrados en el caso Odebrecht. Tanto presidentes como Alejandro Toledo, Alan García, Pedro Pablo Kuczynski, Martín Vizcarra incluso, Martín Vizcarra en un gobierno regional que tuvo, en Moquegua, si bien no recuerdo, y Ollanta estaban acusados de corrupción, de haber recibido sobornos de parte de esta gran empresa multinacional. Entonces, por ejemplo, uno de los casos de corrupción importantísimos en esa época se vio reflejado en el suicidio de Alan García. La fiscalía fue a intervenir, o sea, con una orden de detención a Alan García, y Alan García, por no enfrentar la ley, decidió suicidarse. Entonces,
prácticamente la ciudadanía, el pueblo perdió la confianza en estos líderes políticos, en la capacidad de que esta gente pueda dirigir el país, porque prácticamente todos estaban inmersos en casos de corrupción. Entonces hubo una crisis terrible por esta bomba que desató el caso Odebrecht. Otro de los factores importantes a rescatar también fue que no había representación de la política, o sea, no habría representabilidad de la política ante la necesidad de los pueblos. Los congresistas o los líderes políticos, los ministros, prácticamente generaban leyes que simplemente le beneficiaban a sus intereses privados, intereses personales. Creaban leyes exclusivamente para ellos, o para hacerle contra al Poder Ejecutivo, igualito el Poder Ejecutivo para hacerle contra al Legislativo, pero se olvidaban para qué habían sido escogidos, para generar leyes que beneficien a la sociedad, que beneficien al pueblo. Esto hizo que prácticamente hubo una separación entre la ciudadanía y el Poder Ejecutivo, principalmente porque no había representación, pues, ¿no? Nosotros nos sentíamos abandonados porque ellos discutían, peleaban y el pueblo olvidado. Que vean ellos cómo comen. Y no era eso por lo cual se les había escogido. Entonces la crisis empezó a hacer mella en la sociedad. Otro de los casos, otro de los factores importantes es la actividad de la sociedad dentro de esta crisis. Si bien recordamos, fue vacado el presidente Martín Vizcarra por el Congreso y asumió el poder el presidente del Congreso, que en esa época era Manuel Merino. Manuel Merino, el presidente, asume la presidencia, pero a los 7 días tuvo que dimitir. ¿Pero por qué dimitió? Dimitió porque la sociedad, el poder civil, hizo, si bien no recordamos, la marcha del Bicentenario. Hizo una marcha y expresó lo que ellos expresó, su voz. Al expresar su voz, el Poder Ejecutivo reaccionó y prácticamente hizo caso a lo que el pueblo decía, y Martín Merino tuvo que renunciar ante esta presión popular. Prácticamente el pueblo tuvo la capacidad de poder influir en la política, en la crisis que existía. Tomó parte de la ciudadanía y salió Manuel Merino, a lo que asumió con el tiempo Francisco Sagasti. Asume Francisco Sagasti en esta marcha. Después de esta marcha, prácticamente el pueblo, rescatamos que el pueblo tiene la capacidad de influir, tiene la capacidad de tomar decisiones. No solamente el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo pueden hacer y deshacer. Si el pueblo quiere y se pone y se une, puede tomar actividad en las decisiones que afecten al desarrollo del país. En conclusión, podemos entender que la corrupción carcome las instituciones del país, y que también las instituciones o los poderes del Estado tienen que buscar un camino en común, un fin, que es beneficiar al pueblo. Es para eso que se los escoge, no para que estén peleando como perros y gatos ahí arriba en el poder, y que quieran hacer lo que ellos creen que deben hacer para sus beneficios, sino para buscar un desarrollo en común y un desarrollo sostenible y un desarrollo futuro para el país. Y lo otro que podemos rescatar es que la sociedad puede influir grandemente en las decisiones del país. Esto es lo que nos queda como enseñanza a nosotros de esta crisis política que existió entre el año 2016 al 2020. Muchas gracias.